Hola a todos, bienvenidos a aquí. Hoy vamos a hacer un vlog, on hold y review de mi experiencia en la Filbo. Fui el día de ayer, viernes 2 de mayo, a la Filbo. Y cuando llegué a la Filbo, la fila estaba inmensa. Para ser viernes 11 de la mañana, la fila era enorme. Y los mismos organizadores estaban diciendo, por favor, compren las boletas online si no quieren aguantarse una fila de más de 45 minutos. La gente respondía que era porque ellos tenían beneficios y pues la gente que tenía beneficios sí tenía sí o sí que hacer fila porque estaban participando por descuentos de estudiantes, distintos descuentos o convenios que tenían. Ellos sí tuvieron que hacer la fila. Yo compré mi boleta online, entonces dimos toda la vuelta hasta la entrada de boletas online, entregamos nuestro código QR y no tuvimos ningún problema. Fue súper fácil entrar. Apenas entramos, la verdad, la feria estaba bastante llena. Entre semanas suelen ir muchos colegios, entonces habían muchos niños en la feria. Al inicio pues fue bastante difícil para mí porque estaba todo muy lleno y muy ocupado de estos niños. Los expositores no estaban poniendo cuidado pues a las otras personas que no fueran a los mismos colegios. No es que esté en contra de los niños ni nada así, pero pues la experiencia ha sido como un poquito diferente. Entonces la primera parte ya después como de ir a varios pabellones e intentar pasar por varios lugares, decidimos ir a los lugares que no era tan probable que hubieran niños, como lo fue el pabellón Colombia, los pabellones para profesionales, edición universitaria y estas cosas que la verdad no había casi gente. El pabellón que fui y en el que más interesada estuve fue el pabellón Colombia. Me encanta ir a este pabellón, todos los años en la Filbo voy, por dos razones. Uno, siempre dan libros gratis, siempre dan algún tipo de libro o edición o souvenir que sea gratis en el Centro de Memoria Histórica. Ahí siempre dan algún libro gratis de algún proyecto que hayan hecho este año y también suelen tener como experiencias inmersivas de cosas que pasan en Colombia con algún enfoque bastante específico. En este momento siguen conmemorando lo de la vorágine y hicieron como unas entrevistas en los lugares en los que se lleva a cabo la vorágine, como es la vida hoy en día. Entonces la verdad fue bastante interesante ir a este pabellón y revisar esta parte. Eran entrevistas, entonces uno entraba y se ponía directamente los audífonos y escuchaba la entrevista y no era solo una entrevista, sino que era como muy inmersivo. Escuchaban los pájaros, los jaguares, todo era la verdad bastante interesante. Ya en modo de reflexión personal, ya los otros stands que estaban en el pabellón Colombia pues me parecieron un poquito conflictivos porque es un pabellón, o sea, Colombia es un país con mucha cultura y con muchas cosas para dar. Sin embargo, este pabellón Colombia únicamente está bastante centralizado, uno, por lo que se hace en Bogotá, y dos, el otro punto son las Fuerzas Armadas. Entonces, este pabellón estaba la unidad de víctimas, estaba el Centro de Memoria Histórica y este tipo de cosas con experiencias bastante interesantes. Pero pues también estaban los stands de la Armada Nacional, de la Policía Nacional, habían trajes de mata, habían un montón de cosas. Lo que me pareció chévere de esos stands es que este año intentaron hacer una experiencia un poco más inmersiva también. Entonces llevaban cosas para explicarles a los niños, ya fueron botes salvavidas, ya fuera pues los uniformes, cómo funcionan, cuánto pesan, cosas de las bicicletas, no sé, habían diferentes cosas y me parecía interesante. Sin embargo, este pabellón también tiene muchas opciones para mejorar y eso me pareció bastante importante. En este pabellón creo que también estaba algo que me pareció súper interesante y era la conmemoración al magazine del espectador, que era también una experiencia bastante cool. Estaban las portadas de lo que fue el magazine, la historia de lo que fue el magazine del espectador y pues la verdad era bastante gráfico y visual. Entonces mi parte favorita de la Filbo son estos lugares que tienen demostraciones, que tienen enseñanza y que tienen cultura y que únicamente no están ahí para vender, sino para enseñar. En este pabellón encontré estas cosas que la verdad me encantaron. De ahí salimos al pabellón para profesionales, en el que en realidad solo estaban vendiendo libros también, lo cual fue bastante aburrido, porque pues en realidad eran los mismos libros que uno veía en toda la fila. Después de ir a este pabellón, la verdad yo ya estaba bastante estresada porque había muchos niños y habían muchas cosas que no me gustaban, estaban rayando paredes, haciendo como muchas cosas bastante feas. Entonces ya me estresé y decidimos ir a almorzar mientras esperamos que los niños se fueran. Después de almorzar, almorzamos bastante despacio, empezaron a recoger las rutas a los niños y ya pudimos ir a los otros stands. Después de esto fuimos al pabellón de Bogotá
al pabellón directamente de la ciudad, que es un pabellón al que también me gusta ir todos los años. En este pabellón usualmente hay, o sea, es el pabellón como de la ciudad, pero también es el pabellón de las bibliotecas públicas de Bogotá y me parece increíble. Usualmente tienen exposiciones bastante interesantes acerca del tejido social, de lo que importa en Bogotá, de cuáles son las cosas, y entre esas cosas estaba lo que es la lectura para el tejido social en Bogotá. Había también un mapa gigante de todos los lugares de las bibliotecas públicas de Bogotá o las paradas donde se pueden encontrar o dejar libros en Bogotá, de todos los tipos de bibliotecas que hay. O sea, me pareció un mapa espectacular, me gustó mucho eso. Mm, en este pabellón usualmente también regalan libros. Yo tengo una pequeña colección de los libros que llevo recogiendo en estos pabellones a lo largo de las últimas Filbo, desde que esto empezó a pasar, en el 2019. Empezaron a regalar varios libros. Este año no alcancé a recibir un libro porque como fueron tantos colegios, todos los ejemplares se los dieron a los niños y a los profesores, pero son bastante valiosos. En este pabellón también está, que algo que me pareció bastante interesante, están enseñando a los niños lo que va a ser el Metro Bogotá. Están obviamente en esta publicidad constante del Metro Bogotá, pues llevamos muchísimo tiempo esperándolo, y mostraron cuáles van a ser las rutas de la primera y segunda línea del metro, cuánto tiempo se van a demorar, pues tienen todo un lema a través de esto que son 27 minutos. Y me pareció súper chévere que en la parte de abajo había como una exposición que decía: estos fragmentos están hechos para que te demores leyendo lo que te vas a demorar de una estación a otra, o sea, es como el mismo tiempo. Entonces me pareció bastante curioso y me gustó, y es muy importante que les enseñen este tipo de cosas a los niños y a las personas jóvenes para que tengamos cultura metro apenas el metro empiece su funcionamiento directamente en la ciudad de Bogotá. Ya después directamente no habían tantas exposiciones. Fuimos a los distintos pabellones, fuimos al pabellón de cómic, magazine, novela gráfica y estas cosas. Estaba muy lleno. Después de ir por este lado y salirnos porque nos estábamos sofocando del calor, decidimos ir a los otros pabellones donde ya sabíamos que era únicamente comprar libros. Después de esto fuimos a el pabellón de Penguin, Random House. Ese pabellón suele gustarme mucho porque sí están, o sea, obviamente están vendiendo libros. Usualmente tienen un 10% de descuento por Filbo, y este año también tenían 10% de descuento si eres estudiante y tenían que llevar el carnet. Yo ya no soy estudiante de ningún lado, entonces pues no contaba. Y era para estudiantes y maestros. Entonces no contaba, pero lo que me gusta mucho de este pabellón es que hay demasiados libros exhibidos. Entonces uno no ve como los mismos libros de siempre, que es lo que pasa en los otros pabellones, sino que uno ve bastante cantidad de libros nuevos que tal vez, a menos de no estar ahí, yo no me acercaría a ese libro. Entonces me pasó con bastantes libros y pues pude recorrer toda la esta, tomé varias fotos de libros que en algún momento quiero leer. No me pareció que los descuentos fueran tan grandes. En realidad yo iba mirando en internet cuánto costaban y estaban más o menos al mismo precio, pero es de este tipo de libros a los que yo digo que vale la pena darle una oportunidad en este pabellón directamente, porque pues hay muchos géneros, muchas opciones listas literalmente en tu cara para mostrarte y para venderte, y no son las mismas opciones de siempre. Entonces eso me gusta mucho ese pabellón. Después de este pabellón fuimos como a los pabellones que ya eran como Panamericana, en librerías independientes, edición nacional. Y de nuevo, pues íbamos revisando y habían como la misma cantidad de libros, los mismos libros. O un pabellón específico en el que habían libros, no me acuerdo qué editorial era, pero una editorial bastante grande. Y habían unos libros que me parecieron súper bonitos, que son los diarios de Virginia Woolf. Entonces dije como, bueno, me gustó, entonces estaba mirando. Y entre lo que miraba, cada libro valía 177.000 pesos, lo cual es bastante caro para un solo libro, y eran 5 volúmenes. Entonces dije como, tal vez en algún momento los compraré todos, por ahora no es mi prioridad, pero me gustaría mucho comprarlos. Era una edición súper bonita, blanca con rosado. No, era muy bonito. Eso me gustó mucho. Solo me parecieron bastante caros. Luego las miré en internet y en lo que era librería nacional, librería Lerner, ya estaban como en 140, 150.000 pesos. Y igualmente sigue siendo caro, pero pues me di cuenta que en la Filpa estaban mucho más caros. Algo más que vi y que me pareció pues bastante difícil en cuestión de los autores es que en muchos stands hacen invitaciones para charlas. Entonces van ciertos autores a estos stands, y en estos stands específicos pues a veces la gente no escucha porque pues están dedicándose a comprar libros, o tal vez no hay publicidad necesaria. Entonces algo que me pasó varias veces era que íbamos pasando y eran: ¿estás interesado en charla de yo no sé qué? De esto, de esto, de esto, de esto. Y era: este es el autor tal. Yo no tenía ni idea de quién era el autor, pero también decía como
en mi empatía decía, quiero nada más sentarme a escucarlos porque no hay nadie más. Eso me pareció bastante difícil. Siento que tal vez es algo que tengan que mejorar un poquito las editoriales en las siguientes opciones. También pasó en el stand del espectador. Usualmente este stand es donde hay muy buenas charlas y muy buenas conferencias. Pero cuando pasé ayer estaban en una charla sobre Mario Vargas Llosa y solamente estaban las personas que trabajaban para ese stand. No, y pues obviamente estaban transmitiendo la charla en vivo, pero pues no quisiera saber cómo se sienten las personas, saber que nadie fue a su charla, ellos viajaron a otro país, hicieron esto y lo otro para saber que nadie fue a verlos. Entonces eso la verdad me pareció como una falla, no sé si directamente a la organización de las fechas de qué, pero siento que podría hacerse mejor. Había también un stand que me pareció súper chévere y era el de mujeres escritoras, pero pensé que iba a ser más inmersivo. O sea, pensé que iba a ser más exposición. Sin embargo, no fue así. Cuando entramos, pues habían como nombres de varias autoras a los lados y como en cuestión de exposición. Entonces dije, vamos a entrar y de pronto hay una exposición dentro. No, solo estaban vendiendo los libros y había una charla como súper privada en un circulito que había ahí. Entonces, pues eso no me pareció tan chévere. Me gustaría, si van a hacer una exposición de mujeres escritoras, un honor a su obra y honor a lo que ellas hacen. Entonces, me parecería brutal. Eso me gustaría mucho. Después de ir ya a estos pabellones, decidimos ir al pabellón de España, que ya no estaba tan lleno, que es el pabellón del país invitado. Y este yo creo que es el pabellón más conflictivo en cuestión de cada filbo. Yo, la verdad, he ido a varias ferias del libro a lo largo pues, de mis años. Yo empecé yendo a la feria del libro con una de mis hermanas mayores, cuando tenía como 13, 14 años. Desde ahí no he dejado de ir a ninguna feria del libro, me encanta. Entonces he tenido la oportunidad de ver bastante pabellones especiales. Entre esos, pues me acuerdo mucho que vi el de Países Bajos, el de Argentina me encantó, el año en el que Colombia fue país invitado también fue un excelente pabellón, me pareció muy bonito, pero los últimos años no ha sido tan bueno. Hubo un año en el que era, creo que de Corea, no me acuerdo, pero no me acuerdo muy bien, el pabellón estaba prácticamente vacío, no había casi exposiciones, en realidad era muy poco. Después de ese, el de Brasil del año pasado, habían algunas como exposiciones de fotografías y estas cosas, pero pues Brasil tiene mucho que ofrecer y la verdad también estaba bastante vacío este pabellón, entonces el de no me gustó y adicional, eh, el, o sea, como que el enfoque era proteger la Amazonía, pero después tenía una marca de gasolina ahí como enfrente, entonces era como, ¿qué está pasando? Entonces ese no me gustó. Este año fue España, como les digo, mis expectativas estaban bastante bajas. No digo que subieron a las nubes, porque pues no es de los mejores pabellones que he visto, pero sí fue un buen pabellón. Lo más, yo creo que estos pabellones tienen unos puntos muy específicos y es que tengan una buena exposición de lo que es el país, tienen que tener exposición pues de cultura, esto en referencia a comida, música y ese tipo de cosas como que usualmente traen estos pabellones y también como librería, que es donde la gente entra a comprar los libros específicamente. El pabellón España tenía dos secciones de exposición. Una era de novela gráfica, por decirlo de alguna forma, de cómic y estas cosas. eh, y, y esta iba únicamente al conflicto de la Guerra Civil Española y al franquismo. Entonces, pues la verdad fue bastante interesante y me gustó mucho cómo el cómic y este tipo de narrativas diferentes y subversivas logran mantener la memoria en las personas. Esa parte me gustó mucho, pero la organización estaba como extraña porque eran como toldos que mantenían a la gente en un lugar específico. Entonces tú ibas como así, pero era bastante pequeño. Igualmente me pareció súper chévere y los artistas 10 de 10. Luego fuimos a otra que era como más fotoperiodismo y tenía como varias, no sé, como varias problemáticas en una sola. Y entre esas problemáticas, una me pareció un poquito extraño porque estaba completamente en inglés. Entonces, el país invitado es España, tú estás en Colombia y la exposición está únicamente en inglés. Me pareció como un poquito raro. Eran pues de nuevo exposiciones y estas exposiciones pues me parecían muy interesantes, pero no me parecían tan acorde a lo que es España. En una de esas exposiciones, lo que me pareció bastante valioso era la reflexión acerca de la pena de muerte, que hubo como un muro completo acerca de lo que era la pena de muerte en diferentes países, de lo que significó, de por qué en algunos países seguía instaurada y personas inocentes que fueron sentenciadas a penas de muerte y como la pena de muerte también tiene estos distintos sesgos clasistas, xenofóbicos y demás. Esa me pareció una exposición completamente
increíble de ver, me pareció bastante confrontante para las personas. Esa me encantó, siento que es muy válido para ir. Y también había otra parte que hablaba de nuevo de lo que fue la Guerra Civil Española y de lo que fue también pues el franquismo y los campos de concentración que tuvieron y todas estas cosas, pero pues eso no era la mayoría del pabellón o la mayoría de la exposición, era uno o dos paredes. Pero igual también valen completamente la pena. A veces no nos damos cuenta de la cultura de otros países o de lo impactante que fue este tipo de eventos para otros países y siento que vale mucho, es muy importante conocer este tipo de historia para entender un poco más lo que es España. Y me pareció, o sea, me parecía como extraño porque tú tenías que dar toda la vuelta para salir, pero no era tan largo. Habían algunas como cabinas de lectura de poemas que me pareció cool, pero eran 3 cabinas. Y, y pues me parecía muy poquito. Creo que España, la verdad, es un país que tiene tanto que ofrecer en cuestión de cultura y literatura para que esta fuera su única exposición. Había muchísimas más. Además de esto, pues después de esta parte, uno ingresaba a la parte ya de librería directamente. Entonces entrabas a librería, obviamente muchos de los escritores que conocemos hoy en día españoles son bastante contemporáneos, entonces pues habían muchos títulos como comerciales, por decirlo de alguna forma, y estos títulos comerciales pues se veía nada más como comprar y era más de la mitad del pabellón únicamente comprar y era comprar, tenían algunas secciones, pero las secciones la verdad no eran muy diversas y cuando ibas a la sección habían como 2 o 3 ejemplares. Me pasó, yo fui a la sección de comunicación y cuando revisé habían como 5 libros, específicamente de estos, o sea, 5 libros diferentes y así pasaban todas las secciones. Entonces de verdad la muestra o la entrega de los autores en este pabellón especial no me pareció así como que yo dije, wow, no. Ya después estaba la parte de la cafetería donde se supone que está pues la muestra de cultura y de comida de esto y pues la verdad estaban vendiendo café. Entonces, pues eso la verdad sí me bajó un poquito. Creo que de nuevo España tiene muchísimo que ofrecer en cultura, en música, en muchas cosas, como para que este haya sido el pabellón. Además de esto, usualmente en la FILPA hay una parte de restaurantes que está dedicada al país anfitrión, que en este caso era España, y yo quería comer ahí, pero cuando fui solo habían 2 opciones, una era de paella y otra se llamaba Iole, y la verdad estaba bastante vacío Entonces, pues las otras opciones eran colombianas, eran como picada y esas cosas, entonces no me pareció de nuevo. Ya después de ir al pabellón España, que ya no habían tantos niños, fuimos de nuevo a los otros pabellones. En el pabellón principal había, pues no en el principal, en el que es súper largo, que es como el del inicio. Ahí en donde están todas las editoriales independientes. Yo creo que ese es mi pabellón favorito porque uno tiene la opción de conocer muchas cosas y una como de las cosas que reflexioné es que Colombia tiene muchísima novela gráfica y tiene una ilustración muy preciosa y creo que no es como tan común el conocimiento de estas cosas de cómic colombiano, cómic bogotano o estas ediciones especiales que nos entregan estas editoriales independientes. Si tuviera dinero para comprarles a todas y cada una de ellas, créanme que lo haría. Me encantó y vi también un TikTok que les preguntaban cuánto habían vendido en el día y venden 2 o 3 ejemplares al día. Entonces, si tienen la opción de apoyar a las librerías independientes, háganlo. Vale completamente su trabajo y creo que ser emprendedor es de las cosas más difíciles en Colombia. Entonces, pues si tienen la opción de hacerlo, háganlo. Me parecían muy bonitas sus ediciones y todas tienen como un sentido bastante valioso. Ese fue ya de mis últimos pabellones en la editorial Independientes. Después de esto pues salimos como a ver qué nos había hecho falta. Fuimos a el pabellón de promoción hispanoamericana. Habían algunas cosas con promociones, sí. Hace más de un año yo creo que no había un libro en 40.000 pesos. Y vi algunos libros porque todo en ese pabellón estaba con el 10% de descuento. Entonces pues 10% de descuento no es mucho, pero habían descuentos y además en la Filbo algo que suelen hacer es que llevan como los saldos de libros que no han vendido. Entonces está la opción de, se llama zona de oportunidades. Y en esta zona de oportunidades es como paga 2 libros y llevas 4 y estas cosas. Yo fui y no vi como nada que me interesara. No fui del todo a todos los pabellones de Panamericana porque siento que todos los pabellones en donde está Panamericana, todos saben exactamente igual. Y todos tienen los mismos libros en inglés, los mismos libros de romance y los mismos libros de superación personal. Todos tienen como un piquito de lo mismo, entonces creo que sí, no sé, a mí me gustaría más que estuvieran organizados también según el pabellón en el que están y no fuera solamente como un Panamericana en cada uno de ellos, que es algo que no me parece tan divertido. En la parte principal de la Filbo
también habían bastantes exposiciones, tuvimos la opción de ver algunos bailes que me pareció muy cool y también escuchamos una parte de la sinfónica de la Universidad Pedagógica que me pareció también muy bueno. Son estas muestras artísticas las que me gusta ir a ver y siento que vale mucho la pena este tipo de conocimiento, este tipo de cultura que nos da la Feria del Libro en estos lugares y en estos ambientes. Entonces también como ver un poquito de esto. Habían bastantes conversatorios el día de ayer, pero pues mi día estaba enfocado como a recorrer la Feria del Libro, ver si habían más exposiciones, si habían más cosas pues más interesantes, no sé. Hubo un año que estaba un intento de Museo Nacional de Memoria Histórica y esa vez me pareció increíble. Yo de verdad quisiera que lo volvieran a hacer porque me pareció una muy buena exposición para traer en la Filbo. Entonces pues fue súper bueno, pero el resto de cosas como que o sea, muy básico. Me gustaría mucho que volviera a la Filbo en donde hay muchas más exposiciones con intención y que no sea solo vender libros. Todos los años hay como esta pequeña casita de... Pues normalmente eran de libros de Harry Potter. Este año ya no era casita de libros de Harry Potter, sino era una pequeña casita Penguin con los libros de Los Juegos del Hambre, algunos de Harry Potter. Y la verdad estaba bastante pequeña y no me pareció. Los otros años que tenía como únicamente la temática de Harry Potter creo que era bastante cool. Creo que la reflexión más grande de la film es como que si todo tuviera como una temática específica y no fuera como solo comprar libros y vender libros sería bastante interesante. Uno de los lugares que me gustó era en el pabellón inicial. Había una opción de editorial de ver de nuevo El País Invitado, pero en editoriales independientes del país invitado. Y me pareció súper chévere porque tienen unos libros tan bonitos que eran grandes, con una textura muy preciosa, unas páginas increíbles. Uno de esos era como un mapa mundi de como sociopolítico, pero súper dibujado, era muy maximalista. Las páginas eran muy bonitas, entonces la verdad, no, me encantó. Ese me encantó, tenían muchas ediciones ilustradas, se notaba la calidad y el amor con el que estaban hechos esos libros, entonces también me gustaban mucho, no me atreví a preguntar el precio. Y también me gustó que daban la opción como de algo más intelectual, por decirlo de alguna forma. Había libros acerca de feminismo, del renacimiento, de literatura medieval, y estos son el tipo de cosas que sí me gusta ver en la Feria del Libro, conocer cosas nuevas, y me encantó. Vamos a ir a la segunda sección. Les voy a mostrar como un poquito de las cosas que decidí comprar en la Feria del Libro. No compré mucho como me hubiera gustado porque los libros son muy caros. Y lo que me gusta de la FIL es que no solamente uno va y compra libros, sino que uno también puede encontrar cosas de decoración y cosas como souvenirs bastante bonitos. Entonces les voy a mostrar lo que compré. Este es el libro que me regalaron en la parte del centro de memoria. Como les dije, todos los años regalan algunos libros y la verdad son libros bastante interesantes. Este se llama Antonio Nariño, Cartas de un Patriota. La cuestión me pareció chévere. Entonces pues tengo este y pero huele rico por otros. Ya en libros que compré este, que me encanta, American Psycho. Quería leerlo hace un montón de tiempo. Creo que estoy como en ese momento de redescubrir clásicos. Ya leí los clásicos El Reino Unido, más que todo Inglaterra y estas cosas. Eso ya lo leí. Entonces quiero ver algunos clásicos contemporáneos directamente de lo que es Estados Unidos. Sé que esta película es una película pues clásica, por decirlo de alguna forma. Entonces me llamó mucho la atención y cuando leí la parte de atrás quedé supremamente atrapada porque es como un thriller, pero de este tipo que es un magnate. Entonces que estaba también, he admirado mucho a Donald Trump. O sea, este libro fue escrito en el 90 y 30 años después el man que él admiraba es el presidente. Entonces, no sé, me parece como un poquito surreal. Muero por leerlo. Lo compré directamente en el pabellón de Penguin Random House. Lo que no me pareció tan divertido comprarlo ahí es que me tocó revisar bastante entre los libros porque como ellos ya renunciaron completamente al plástico en el uso, pues en el empacado de libros, entonces pues ya libros a una feria hace que se maltraten bastante y había muchos libros con páginas dobladas, sucios. Este libro es blanco, entonces estaba sucio en la portada. Tenía también cosas sucias de acá, entonces me tocó sacar hartos hasta encontrar uno ideal porque ya los de muy al fondo estaban muy aplastados. Entonces pues vamos a ver qué pasa. Y compré este de ya en Panamericana, La Metamorfosis de Kafka,
Esta edición es increíble. Me encanta la edición de estos libros de Panamericana. Es de mis ediciones favoritas. Tiene unas páginas muy bonitas. Tengo ya este libro en el retrato de Dorian Gray y me gustó muchísimo. Entonces, este libro me salió barato porque esta edición estaba a 30.000 y tenía el 10% de descuento. Entonces, la verdad, fue una muy buena idea. Me gustó muchísimo. Ya después, cuando íbamos de salida, nos dio por mirar la sección de juegos de mesa y estas cosas. Y en esta sección encontramos cosas, la verdad, que me gustaron bastante. Había un stand donde estaban dando estos afiches. Eran 3 por 35.000. Este me encantó. Son más que todo como obras de arte y cosas así. Entonces escogí este. La verdad es de muy buena calidad y escogí este, que es de mis favoritos. Es mi pintura favorita, yo creo. Entonces, pues elegí este. Mire, la verdad, la textura, esto es plastificado. Es de las pocas cosas que vi de este material. La mayoría eran como la impresión y detrás cartón. Este no es así, entonces creo que por eso me gustó tanto. Estoy mirando dónde ponerlos, pero me pareció muy bonito. Entonces es como de mis cositas favoritas. También vendían separadores y cositas como pequeñitas para los libros. Los separadores eran como 3.000 cada uno. También de obras de arte, me encantó. Y después encontré mi compra favorita. Yo me moría por tener una tote bag hace mucho tiempo, pero quería una de buena calidad porque yo tengo una lesión en el brazo, entonces pues no necesitaba algo que no me generara tanta presión y pues decidí cómo buscarla. Vimos bastantes tote bags como de libros y cosas, pero no me terminaban de gustar como las frases y había también varias que estaban vendiendo como a 45.000 y yo ya las había visto en Temu. Entonces ya después cuando íbamos saliendo me encontré con esta belleza. Está hecha de lona, la verdad el material es bastante duradero y no es como tanta bolsa de tote bag, sino tiene pues el cosito, la arruguita, esto. Las mangas son estas son bastante gruesas, entonces me gustó. Y como les digo, es hecha de lona, entonces el material es bastante bueno y duradero. Yo escogí esta de nuevo porque me gustan mucho las flores. Entonces, esto me dijeron que igual se puede lavar y todo, no hay ningún problema. Que esto se estampa como se estampan las camisetas. Y creo que el top es que esto huele muy rico. Huele a galleta recién hecha y no entiendo por qué huele así, pero huele delicioso y todo mi cuarto huele a eso desde ayer. Y adicional me compré dos separadores. Me gustan estos separadores. Ellos también tenían unos como de imanes y eso, toda era de obras de arte, pero estos me gustan porque son bastante gruesos y no se pierden en los libros. Cuando uno lee libros muy gruesos y uno tiene separadores delgaditos, se pierden muy fácil. Y ya me ha pasado que me ha tocado como mirar varias veces en dónde quedó. Entonces prefiero estos que son grandes y largos y pueden pues verse en montañita, para uno poder. Habían bastantes descuentos como en estas cosas que ya es como más gráfico, arte y esas cosas. Me pareció como súper chévere. Si tienen la opción de apoyarlos, me pareció súper, súper, súper bueno. Entonces, sí, no sé, a mí me gusta ir a la fila para descubrir negocios y locales nuevos que deciden invertir su dinero en un puesto de estos porque el ir a la Filpo creo que es, la verdad, es bastante caro, como lo es ir a otras ferias. Si tienen la opción de apoyarlos, creo que podrían hacerlo directamente. Eso fue lo que yo compré en la feria del libro. Ya más cuestión como de review de la Filbo, siento que uno solo necesita ir más de un día si vas a conversatorios específicos, si vas a, no sé si eres expositor o si de verdad tienes para comprar un montón de libros en días diferentes, pues ir, de resto un día es más que suficiente. Nosotros pues fuimos desde las 11 hasta las 8 de la noche, de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche y pues recorrimos todo en un solo día. De nuevo, yo me encanta mirar absolutamente todo, entonces íbamos a todos los pabellones y hacíamos así, en todos los pabellones. Entonces, un día es más que suficiente. Ayer a nosotros no nos llovió, entonces fue ideal porque, o sea, llevamos sombrilla, pero no tuvimos que mojarnos ni nada. Y ya más como en el review de la feria, siento que nos estamos enfocando mucho en lo de vender libros cuando las opciones y las personas, o las personas que nos encanta el libro, o que muchas cosas que nosotros buscamos es algo con propósito y es no solamente un lugar donde muchas editoriales diferentes me vendan el mismo libro, sino que buscamos algo con más sentido y más exposiciones y más cosas, que eso era lo que antes era la feria del libro. Me gustaría mucho que volvieran más exposiciones, que si van a vender libros, vendan, no sé, en un lugar diferente con cada temática, algo así, no sé, que se inventen algo. O que hayan más experiencias inmersivas.
Siento, o sea, me parece como un poquito triste que las únicas experiencias inmersivas que se están dando en estos años sean las del gobierno y que el único tipo de educación o de exposiciones que encontramos son más que todo las del gobierno. Entonces siento que esto es una puerta abierta para explorar y siento que si se explora bien, se pueden lograr muchas cosas muy buenas en la feria del libro. Y también es como que siento que las personas tienen muy romantizado esto de comprar libros en la feria del libro como si fuera el gran descuento de su vida, porque no tienen muchos, muy buenos descuentos y ir a la feria del libro muchos días es pagar todos los días una boleta diferente. Es una boleta que te vale 13.000 pesos todos los días. De nuevo, si eres una persona con la capacidad adquisitiva de hacerlo, pues haz lo que se te la gana, pero siento que la mayoría de las personas se les está vendiendo esta idea de que pueden ir tienen que ir a la Filbo muchos días, de que es una super experiencia, que hay exposiciones, que hay muchas cosas por aprender, por ver, por entender. Y a menos de que vayas a los conversatorios, no hay tantas cosas por ver. La cuestión de la comida estuvo, pues para el país anfitrión estuvo bastante feita. Los stands de postres y esto, pues como siempre dan los mismos stands, son los que ya directamente trabajan en la feria del libro. Está el de McDonald's, están las fresas con crema y esas cosas, que de nuevo estos precios son bastante caros de pagar en la feria del libro, pero pues si es necesario, pues sea. Lo bueno es que los baños no estaban tan llenos, entonces también fue súper fácil eso. Y pues este año logré adquirir el mapa general de lo que era la feria del libro. A mí me encanta guardarlos, tengo como de 3 anteriores, no todos los años lo logro porque suelo ir los fines de semana y los fines de semana se acaban súper rápido, pero este año como fui un viernes lo logré encontrar. Soy una persona que le gusta coleccionar cosas, ¿qué hago? En cuestión de organización, la verdad, todo estaba muy bien demarcado, era muy claro los pabellones, todo estaba bastante claro, me pareció bueno. Lo del país invitado creo que, y espero que el próximo año sea un país que decida meterle muy buen esfuerzo a su pabellón. Sé que tener solo un pabellón es bastante caro, pero pues siento que hay opciones, ¿sí? O sea, puedes hacerlo tal vez no de la forma más maximalista, pero pues hay muy buenas ideas que pueden surgir de nuevo. De los mejores pabellones ha sido el de Países Bajos y el de Argentina, porque uno nota la calidad del pabellón desde que uno entra. Entonces tú entras al pabellón y si entras y ya puedes ver todo el pabellón, siento que ahí ya fallaste. Cuando yo llegué al pabellón de Argentina, que creo que es el que más me acuerdo, tú entrabas y de una vez había una exposición. De una vez yo tomé una foto, la voy a dejar aquí y creo que me encantó porque es bastante lo que significa América Latina y más que todo Argentina, entonces me pareció súper cool ese año. Pero creo que los países podrían explorar un poco más de una experiencia guiada, con un sentido, con una meta clara acerca de lo que quieren enseñar de su país en la Filbo. La Filbo es un lugar en el que va muchísima gente, entonces la cantidad de gente que puedes lograr venderle lo que es tu cultura y enseñarle lo que son los escritores y autores de allí, las cosas importantes de allí, siento que es algo que tenemos que recuperar de nuevo como visitante de la Filbo porque ha sido bastante mediocre en los últimos años. Pueden hacerlo bien y pueden explorar muchas buenas opciones que hayan de ahí en adelante. Pero también algo que me pareció como curioso era la cantidad de influencers que yo veía en redes sociales diciendo vayan a este pabellón, vayan a esto, vayan a esto, vayan a esto. Y siento que hacen muy bien su trabajo de vender la Filbo como la super experiencia cultural y como que hay mucho que ver, pero creo que también es muy importante que sigamos teniendo referentes honestos acerca de lo que está pasando con la Filbo o referentes honestos acerca de lo que está pasando o de lo que hay para ver. Como les digo, para mí un día es más que suficiente a menos de que vayas a los conversatorios. Los conversatorios sí me parecen muy buenos y muy interesantes, si pueden ir, háganlo, pero el resto de las cosas como que le falta bastante. Y siento que también hay como esta narrativa de que los influencers nos dicen de nuevo que esto está siendo un lugar súper interesante, que es de la mejor Filbo que han ido, esto y lo otro, y no digo que no. Sin embargo, y deberíamos darle oportunidades a muchos más autores que están en realidad. Yo recuerdo un año en el que fue mi autor favorito de novela negra, que era John Kashner-Bach. No tuve la opción no, o sea, no tuve la oportunidad de ir a la firma de libros porque la fila fue enorme y llegué tarde, o sea, no estaba como del todo atenta a esto. Y siento que si volviéramos a traer referentes internacionales, o sea, como súper grandes y varios, yo me acuerdo que antes las firmas de libros eran todo el día diferentes autores. Este año no fue así, este año
eran horas específicas, autores específicos, entonces uno podía pasar por ahí y estaba vacío. Esto los años anteriores no pasaba y uno veía, eso era únicamente, no sé, como hasta las 8, después de las 8 ya estaba desocupado y todo el mundo se iba. O muy temprano tampoco era. Entonces siento que falta un poquito invitar más autores e invitar más a las firmas de libros a personas. Los autores que fueron, sé que son bastante importantes y yo veía muchas personas ahí haciendo sus filas, pero siempre recordaré como hace unos años en la Feria del Libro, todos y cada uno de los stands de las firmas de libros son como 8 mesas, tenían 2 autores por mesa y en todas la gente estaba haciendo fila, entonces siento que también podemos hacer esto de no invitar más autores, invitar más personas que nos puedan enseñar y que nos den cosas mucho más importantes como culturalmente para la Filbo. Esto es como mi reseña general de lo que fue mi experiencia en la Filbo y de lo que pues ha sido en los últimos años, lo que compré, mi blog un poquito del día, entonces ya, gracias por pasar tiempo en internet conmigo y nos vemos en otro video.